Buenas tardes, comunidad arquitectónica. Otra vez nos volvemos a encontrar aquí por medio del Espacio AUC, pero la semana pasada tuvimos actividades más relacionadas a temas más sociales para ver lo que nos dejó y lo que sucedió con, con nuestros eventos realizados en el semestre académico pasado. Se acabaron las vacaciones, estamos a días de ya empezar este nuevo semestre y vamos a empezar compartiendo temas más académicos, temas que han estado solicitando y pidiendo los estudiantes, ¿verdad, Arquitecta Alexandra? Buenas tardes. Arquitecto Bendezú, buenas tardes. Sí, estos 8 días, a partir de hoy hasta el viernes y del lunes hasta el 27 de agosto, vamos a estar con actividades exclusivamente académicas, algunas para presentación, investigación, para cuando se puedan titular, porque las referencias bibliográficas y todo lo demás es muy importante, ¿no? Y tener ciertas herramientas para el desarrollo académico que ahora tenemos también de forma virtual, arquitecto. Arquitecto, ¿usted se ha inscrito a nuestros eventos? Claro, yo estoy allí apuntado todos los días. Debo remarcar algo, esto se va a certificar, cada evento se va a certificar. Nosotros tenemos ahorita 28 participantes que van a tener la certificación. La única forma de ser certificado es que puedan acceder al Zoom. En el primer comentario del video que ahorita estamos compartiendo, este, está el enlace del Zoom. Así que en el primer comentario van a encontrar el enlace al Zoom. Entonces sería bueno que se unan aquí al Zoom para que puedan hacer las preguntas, consultas del caso. ¿Ya? Esa es la idea un poquito. Y también no olvidarse de rellenar el formulario que también lo vamos a colocar en comentarios o se los vamos a pasar ya directamente por el Zoom, ¿no? Porque para la certificación, como ya saben, en todos nuestros eventos, tienen que participar directamente desde el ingreso en el Zoom. Claro, esa sería la condición, ¿no? Los que están viéndonos ahorita por el Facebook no hay ningún problema, están siguiendo la transmisión y ya son 25 personas ahí que nos están viendo, pero si quieres obtener la certificación debes estar aquí en la plataforma Zoom. Para los que están aquí en la plataforma Zoom, si tienen dudas, consultas, la pueden hacer mediante el chat. Va a estar ahorita y ahí ya vamos a presentar a nuestra docente del día, quien va a dar esta charla, y nosotros vamos a estar leyendo con la arquitecta Alexandra las preguntas que ustedes hagan por medio del chat, ¿ya? Y si hay dudas y consultas, también creo que nuestra docente va a estar revisando. Pero igual nosotros vamos a estar siempre atentos a todas las consultas que hagan nuestros espectadores que tenemos aquí en el Zoom, ¿ya? Así que Sí, arquitecto, algo más que me olvidaba resaltar es sobre los certificados. Chicos, hay que recordar que por toda esta coyuntura que hemos estado viendo, los certificados en físico se han quedado en la universidad y cuando se tengan los accesos respectivos se les va a estar haciendo llegar. Ahora, sobre los certificados virtuales, déjanos un poquito más de tiempo, de verdad, chicos, ahorita nos estamos enfocando en darles todos los talleres respectivos y ya después darle todos sus certificados así, súper, de todos los eventos que hemos ido teniendo. no se olviden que nuestro correo electrónico principal de la escuela, para cualquier consulta, el tema de los reclamos, que también lo pueden hacer interno por los mensajes de texto del Facebook. También tenemos el correo de artículos arquitectura@continental.edu.p, que ahí también pueden escribir con calma, porque es el correo oficial de la escuela. Y ahora sí, sin más, creo que ya es hora de empezar y Sí, dejamos ya le presentamos a la a la protagonista. docente. Van a poder escuchar su dulce voz de nuestra estimada docente que ahora nos está colaborando. No va a poder compartir su cámara porque tiene ciertos percances con la cámara, así que solo vamos a deleitar sus conocimientos y su voz. Con ustedes, arquitecto, usted le puede presentar a la docente. Con ustedes, la docente Margarita Torres Dueña. Ya, el arquitecto está un poquito romántico el día de hoy, está muy suavecita su voz. Arquitecto, ¿me puedes decir más fuerte, por favor? Docente Margarita Reina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén bien en casa. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo del Hub de Información de la Biblioteca de la Universidad Continental. A ver, voy a leer por si acaso el chat. Genial. Muy bien. Recuerden, como ya lo han dicho, ya las personas que han presentado, cualquier duda, consulta que tengan, escríbanla nada más por el chat, ¿no? Yo voy a estar haciendo una pausa.
Me parece que mi compañera también me van a estar ayudando con si surge alguna consulta, alguna pregunta. También está mi compañera Alison como mi soporte para que me pueda indicar si es que necesitan que haga una pausa, si necesitan que repita o si tienen algún ejemplo particular sobre alguna de las referencias. Con toda confianza las realizan. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar esta sesión. ¿Me confirman, por favor? Y un favor, para darles una indicación a todos los chicos que están aquí en el Zoom, por favor pongan sus apellidos y nombres en el mensaje de texto para cambiar y podamos tener mejor el reporte si hay algún inconveniente. Chicos, por favor. Entonces, y ahora sí, dejamos a la docente completamente, Ale. Nos vamos aquí Sí, a... nosotros nos vemos, igual cualquier cosita vamos a estar. Y si hay algunas preguntas, los vamos a estar también apoyándote en vivo, no te preocupes. Importante lo que acaba de Ah, decir la docente Margarita Reina, es el tema de que todo esto es gracias a... Al hub de información que nos está apoyando con estas capacitaciones. Todo, gracias a todo el equipo de trabajo, que son varios, y ya tenemos más sorpresas con ellos. Muchas gracias. Aquí, ahora los dejamos con ellos. gracias, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, ingresando ya a lo que es tema de APA, voy a hacer una pequeña introducción mientras se va compartiendo mi pantalla. ¿Ya? Tengo acá mi presentación. No la voy a compartir a modo, primero en este modo, ¿por qué? Quiero comentarles algo. Con el tema de lo que es APA, APA es un estilo de referencia que normalmente se utiliza para el ámbito de las ciencias y humanidades, las ciencias empresariales y humanidades en sí. Pero APA no solamente son las referencias, sino que APA también mira el tema del formato de presentación de un documento, mira las citas, ¿no? Cuando es una cita corta, cuando es una cita larga, una cita de paráfrasis, ¿no? Y por temas de nosotros de tiempo, nosotros nos enfocamos más que todo en las referencias bibliográficas, porque ahí es donde surgen más preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo se realiza la referencia de un libro digital, un libro impreso, etcétera. ¿Ok? Entonces, antes, por eso de siempre iniciar las sesiones, nosotros indicamos que cualquier duda, consulta que ustedes tengan sobre la presentación, por ejemplo, qué citas o qué estilo utilizamos, ¿no? Que siempre las preguntas más frecuentes que recibimos como área es que debemos de conocer que las directrices para dictar el citado o la presentación de la tesis del trabajo las brindan las diferentes áreas, ¿no? En el caso de, si estamos realizando una tesis, todos estos formatitos nos los comparte el área de grados y títulos, ¿no? ¿Qué tipo de letra vamos a utilizar? ¿Qué espaciado? ¿Qué APA indica un estilo, ¿no? Una cantidad de líneas que debemos utilizar? Sin embargo, por métodos de la universidad, estas son las áreas que se encargan, ¿no? Si nosotros vamos a presentar una investigación, hablamos con la dirección de investigación respectiva, ¿no? A su vez, también los profesores coordinan con sus mismos coordinadores de asignatura para ver qué estilos se va a tocar en su respectiva área. ¿Ok? Entonces, esa era una precisión que quería aclararlo. Ahora voy a mostrar ya mi pantalla texto completo para empezarles a hablar sobre APA. APA son normas, como les decía, desarrollados por la Asociación Estadounidense de Psicología, ¿no? En un inicio, APA surge en los años 50 aproximadamente para solamente ver el puntito de uso ético de información en el ámbito de la psicología. Sin embargo, su estilo fue tan amplio y ha sido validado en el ámbito académico que ahora no solamente se utilizan en esa área, sino en el área de administración, en el área de humanidades, educaciones, literatura, ¿no? Y otras también, otros programas académicos también lo utilizan. Entonces, la mayoría también de personas piensan que solamente existe APA, ¿no? Sin embargo, ahorita hay más de 1500 estilos de citación. Hay el estilo ISO 690, ¿no? Para los que son puramente ingeniería, checan ese estilo. El estilo Vancouver para los que son del ámbito de medicina, ¿no? El IEEE, que también utiliza algunas personas del ámbito de la ingeniería, ¿no? Entonces siempre nosotros es bueno preguntar qué estilo vamos a utilizar, ¿no? En esta oportunidad
están utilizando APA, pero es una recomendación que les doy para futuros porque estoy segura de que ustedes más adelante van a desarrollar maestrías, doctorados, entonces siempre hay que preguntar qué estilo vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué son importantes referenciar, citar, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto? Y es que nosotros siempre debemos de tener algo en cuenta, ¿no? Debemos de hacer un uso ético de la información, sobre todo esto para evitar el plagio y debemos de respetar la propiedad intelectual. Por eso surgen las normas APA, ¿no? Para poder cuidar bastante el ámbito académico, ¿ok? Entonces, como les decía, tocaremos solamente el término de referencias, pero vamos a referenciar solamente, para comenzar, documentos físicos y digitales. Ahora, algo que tenemos que tener importante cuando hacemos un trabajo, una tesis, un informe, ¿no? Debemos de considerar tener datos importantes, ¿no? Cuando nosotros buscamos una fuente, ¿no? Un libro, una revista para utilizarlo en nuestro trabajo, lo hacemos por el motivo de que queremos que nos apoye, ¿no? En mi caso, yo estoy haciendo mi tesis, entonces busco un autor que apoye mi hipótesis, ¿no? Que apoye la idea que yo estoy proponiendo, ¿no? En el caso de un artículo, también busco que me valide, que me sume puntos. Entonces, cuando nosotros buscamos autores o libros o revistas que referenciar, debemos de considerar que ellos tengan estos datos completos como mínimo. Primero, un título claro, ¿no? Dudemos siempre si vamos a acceder a una información, sobre todo en la web, cuando no tienen un título claro o no tienen un autor definido. Normalmente los autores son personas naturales, pero también podrían ser instituciones gubernamentales, ¿no? Instituciones privadas. Debe de tener un dato de publicación. En este sentido, se refiere a la institución que le respalda, ¿no? Por ejemplo, tenemos un libro que es respaldado por el Fondo Editorial de la Universidad Continental. Entonces, siempre debe haber una institución que respalde. Inclusive en las páginas web también pasa eso, que tenemos páginas, ¿no? Que tienen estos datos, perdón, de editorial. Y también el año, que es un dato también que en el ámbito de lo virtual, ¿no? También se está marcando bastante y les voy a mostrar con ejemplos por qué. Ahora, también hay algo que debemos de considerar sobre las referencias. Siempre, y bueno, esto pasa actualmente, es que la mayoría confunde, ¿no? Cuando te digo, por ejemplo, en tu trabajo, bibliografía y referencia bibliográfica, piensan que es lo mismo, ¿no? Piensan que el término bibliografía es un sinónimo de referencia bibliográfica, cuando no es así. Para aclarar este primer mito, ¿qué es una bibliografía? ¿Ya? En la bibliografía nosotros incluimos todas las fuentes que nos han servido para la investigación, pero que no necesariamente son argumentadas dentro de la investigación. En el caso de la referencia, se incluyen las fuentes de que hemos utilizado como apoyo y que son argumentadas dentro de la investigación. En un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo una tesis sobre arquitectura y leo ahorita, no sé, unos 50 materiales, entre artículos, libros, revistas, planos también, ¿no? Etcétera. Normas técnicas, ¿no? He leído unos 50, pero en mi trabajo, en mi tesis, solo he colocado unas 30. ¿Cuándo es bibliografía y cuándo es referencia? Las 30 que he utilizado dentro de mi trabajo son las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, si mi tesis me dice que debo de colocar las referencias, entonces solo comentaría a los 30 que yo he leído y he citado dentro de mi documento. En el caso, si yo quisiera agregar a los 50, entonces no sería una referencia, sino sería una bibliografía. ¿Por qué? Porque también estoy considerando 20
documentos, 20 materiales que no necesariamente los he citado dentro de mi trabajo, pero que han contribuido, que yo los he leído, ¿no? Como material de consulta probablemente, y que me han ayudado en la formación, en el desarrollo de mi trabajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me siguen la idea? ¿Me confirman por el chat? Sí, está quedando claro, recuérdenlo, por favor. Si necesitan que repita o que haga algún otro ejemplo, con mucha confianza, coméntenlo. ¿Ya? Entonces, pasando a este primer mito, también hay algo que debemos de considerar, otra cosita más. Es el tema de las abreviaturas frecuentes en las referencias. Actualmente nuestro vocabulario tiene diferentes abreviaturas que son utilizadas bastante también en las referencias. Por ejemplo, cuando a veces estamos citando solo un capítulo del libro, no utilizamos la palabra capítulo, sino solamente la abreviatura cap. O lo más común, cuando un libro es de la segunda, tercera, cuarta, quinta edición, entonces solamente utilizamos estas abreviaturas, ¿no? Ahora bien, si mi material está en inglés, lo que dicta la norma es de que yo deba de hacer esta referencia también en inglés. ¿Cuándo empiezan las variaciones? Por ejemplo, para el caso de segunda edición. ¿Cómo pasa en el español? Segunda edición, yo lo coloco como el 2. Acá el arroba debe de ir arriba, como un superíndice o como un exponente. Espacio ed. Así yo debo de referenciar cuando es segunda edición. Pero en el inglés no se dice segunda, se dice second. Entonces aquí iría el nd espacio ed. ¿Por qué? Porque es second edition, segunda edición, ¿no? Nótese que por el inglés cambia la forma en la que yo voy a referenciar. De igual forma, si tengo una edición revisada, ¿no? Entonces, aquí en el español sería rep, ¿no? Edición revisada. Pero en el inglés sería revision edition. Otro cambio, en el sin fecha, ¿no? Si tenemos alguna página web, por ejemplo, que no referencia la fecha, colocamos el SF. Pero si la página estuviera en inglés, deberíamos de colocar un no date, ND. ¿Ve? Esas son las abreviaturas más frecuentes. Obviamente, en el libro de APA se mencionan prácticamente unas 4 o 5 hojas de full abreviaturas, ¿no? Donde ellas se consideran para casos muy, pero muy especiales y al detalle. ¿Ok? Ahora, hablando de forma general, debemos de considerar algo. La APA, sexta edición, lo que nos dice sobre las referencias es de que debemos de mencionar a los autores, a todos los autores. Sé que esto puede parecer redundante, pero lo digo porque pasa. Pasa que a veces las personas ven un montón de usuarios, muchísimos usuarios, en un libro o en una revista y solo deciden referenciar al primero o al segundo. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Todos los autores deben de estar colocados. Inclusive, APA nos dice que debemos de mencionar hasta 7 autores. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Si tengo yo 3 autores, cito al autor 1, al autor 2 y al autor 3, por ejemplo. Pero si tengo más de 7, es decir, de 8 o más, entonces, ¿qué es lo que nos dice APA? Que debo de colocar a los 6 primeros. Autor 1, autor 2, autor 3, 4, 5, 6. Y cuando vaya por el sexto, coloco 3 puntitos. Y finalmente coloco al último autor. Por ejemplo, si tuviera 12 autores, coloco hasta el número 6, 3 puntitos y después al último coloco al autor número 12. ¿No? ¿Sí me comprendieron esta idea? También, por favor, lo colocan por el chatcito. Ahora, algo importante que también pasa bastante en el español, y es que nosotros utilizamos bastante la I, ¿no? Cuando vamos a mencionar al penúltimo, al último autor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos autor 1, autor 2 y autor 3.
Pero en el inglés no utilizan esta I, sino utilizan el asper o la I en 8 o la I inglesa, como se le dice, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el autor 1 y tengo el autor 2, ¿no? Sería como un AND. Autor 1 and autor 2. Esto pasa cuando tengo la referencia en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, igual por favor, si los moderadores me apoyan indicándome si hay alguna consulta de esta parte, ¿no? Si algo más, por favor. Señorita, hace un rato ya Sally preguntaba si se puede considerar ambos en una tesis, tanto referencias como bibliografías, perdón. Gracias, gracias por la consulta de Sally. Para indicarte, no, tiene que ser o lo uno o lo otro, ¿no? Porque sería redundante, ¿no? Porque las referencias, como solo se menciona, ¿no? Por así decirlo, lo que estoy tocando dentro de mi trabajo, y en cambio en la bibliografía estoy mencionando lo que he mencionado en mi trabajo y adicional, entonces sería redundante. Por eso, como les decía también, preguntemos siempre a nuestro asesor si se va a mencionar la referencia o si se va a mencionar la bibliografía al momento en que estamos desarrollando nuestro trabajo académico. Gracias por hacer la consulta, Sally. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Y es que cada referencia se ingresan los autores en el que aparecen en la obra. ¿A qué se refiere con esto? Voy a dejar de compartir un momentito nada más mi pantalla para mostrarles este libro. Es un libro de arquitectura. Uy, se dejó de cargar, disculpen. Voy a regresar aquí. ¿Ya? Ese libro se llama Arquitectura, Forma y Espacio y Orden. Es de Francis Ching. Voy a leerlo en línea para mostrarles, ¿no? Aquí tenemos Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, cuarta edición ampliada, dice Francis T.K. Ching. Entonces, este de aquí es solo un autor. Pero ¿qué pasaría? Uy, voy por acá. A ver, un momentito. Voy a buscar por aquí atrás. Ya. ¿No? ¿Qué pasaría si uno de mis libros... Aquí está. Voy a hacer el ejemplo con este de aquí. Tengo este libro, la elaboración del plan estratégico y su implementación a través del cuadro de mando integral. Y tengo dos autores, Daniel Martínez Pedros y Artemio Milla Gutiérrez. Entonces voy a ponerlo aquí y voy a generar un doc para mi ejemplo, ya para que me puedan seguir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice APA? Solo con las referencias, es de que yo debo de colocarlo en el orden que aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está aquí primero? Está Martínez. Entonces acá debo de colocar Martínez de punto y Milla, Artemio, ¿no? Y el año y demás datos. Y así. Entonces, ¿a qué voy? Que debo de colocarlo en el orden que aparece aquí, ¿no? Aquí primero apareció Martínez y después apareció Milla. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Es que a veces las personas tienden a acomodar, ¿no? O tienden a cambiar el orden de los autores. En este caso, como solo han sido dos y los dos aparecen con M, justo coincidido. Pero ¿qué pasaría si tengo, voy a buscar a ver otro autor. Tengo aquí este de acá, Fundamentos de ITIL, que tiene el autor Von Javan, Arjen John y Van. Bueno, estos también están ordenados. A ver, este de aquí. Tengo este otro libro, Gestión por procesos de negocio. ¿Ya? Entonces, voy a borrar este de aquí, voy a colocarlo aquí. Entonces voy a hacer mi otra referencia con este ahora, ¿no? Acá sería Martínez, Aurora, ¿no? Y Segarra. Nótese que Segarra se está escribiendo con C, no es error mío por sí, ¿no? Así es el apellido del autor.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Tenemos a Martínez y tenemos a Segarra, Juan Gabriel. Entonces, ¿qué a veces suelen hacer? Y también, pues, sin querer, porque confunden la norma. Entonces, la norma dice que debemos de colocarlo en el orden que aparecen aquí. Sin embargo, hay personas que dicen, no, Miss, Segarra empieza con C. Entonces, Segarra debe de ir primero. Entonces, aquí debería de ser Segarra, coma, y Martínez. Entonces, esto, chicos, no está correcto. Ponerlo en rojito. No es correcto. ¿Cómo debería de ir? ¿Cómo aparece aquí? Martínez y Segarra. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos la referencia en base a cómo nos aparece en el libro. Probablemente tal vez Martínez haya tenido mayor participación que Segarra, o tal vez haya sido el autor principal, ¿no? No lo sabemos, son coordinaciones de ellos que hacen al momento en que sacan un libro. Entonces, hacer esto no debe de ser. Nosotros debemos de colocarlo en el orden como nos aparece en la obra. En este caso, primero está Martínez y después está Segarra. A esto se refiere la primera indicación, ¿no? Que se ingresan en el orden en el que aparecen en la obra. Ahora, otra indicación que dictan de forma general es que la lista de referencias o bibliografía debe de ir en orden alfabético por el primer autor. Justo siempre confunden la primera con la segunda. ¿Por qué? Y me dicen, pero Miss, usted me dijo que la referencia debe de estar ordenada. No, lo que te dicen, si leemos atentamente aquí, es de que la lista de referencias debe de ir ordenada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Acá tengo, por ejemplo, mi lista es cortita, tengo una referencia y dos referencias. Lo que nos dice la norma es que esta listita es la que debe de estar ordenada en forma alfabética. ¿Ven? Entonces, cuando yo tenga mi bibliografía o mi referencia, ¿no? ¿Qué es lo que voy a colocar? Ya las voy a ordenar. Ahorita como son dos, no tengo, pero cuando tenga más, por ejemplo así, todas deben de estar ordenadas alfabéticamente. Qué bonito se ve. Entonces, esas cositas debemos de tener bastante cuidado. ¿Qué más podemos ver? ¿No? Que las listas de referencia deben de ir con una sangría en las entradas. ¿Qué se refiere con la sangría? Que estas referencias deben de estar colocadas con una sangría francesa de 1,27 centímetros. Ahorita no se ven, pero cuando la escriba completa, se dan cuenta, aquí hay un espacio, una sangría, y este espacio justamente es lo que nos dicen que debe de estar en 1,27. Entonces acá voy a corregirle 1,27. ¿Ven? Nótese la diferencia. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen las normas? Que los autores o documentos que se citan en el texto deben de aparecer en la lista y viceversa. Nuevamente, sé que esto puede parecer redundante. Miss, esto es obvio. Es obvio que todo lo que estoy citando debe de estar en la referencia. Eso es obvio. Pero pasa. Y con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos esta costumbre de comenzar así, ¿no? Primero empezamos a desarrollar el texto, ¿no? Empezamos a escribir y después hacemos la referencia o bibliografía, ¿no? Así comenzamos. Entonces, por eso es de que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, voy a poner acá tesis, ¿ya? Comenzamos a escribir la tesis, ¿no? La presente, investigación, y colocamos acá cita 1, ¿no? Y ahí comenzamos a escribir todo. Y a última hora dejamos la referencia, ¿no? Y esto es una práctica que no se recomienda. ¿Por qué? Porque tal vez, sin querer, puedo haber omitido alguna de las citas, pero no lo he hecho a propósito, sino porque como son mucho texto, ¿no?
se pierde entre tanta información. Entonces, para eso también hay gestores de referencia como Mendeley, que me parece que se va a explicar también en otra sesión, ¿no? Donde justamente nos permiten, si yo inserto una cita, para que de forma automática me aparezca acá abajito la referencia, ¿no? Entonces, esto de aquí siempre tenganlo presente. Y lo mencionan también por eso en la normativa. ¿Qué otra cosita más menciona? En el caso que el autor mencione más de un nombre, se deben de colocar las iniciales de cada uno de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere? Voy a regresar con mi libro. Voy a regresar con el libro de Ching. A ver. Por aquí. ¿No? Mientras va cargando, me confirman, por favor, si todo está quedando claro. Por el chatcito me ponen si está todo ok o si necesitan que repita algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá este librito que se llama Arquitectura, Forma y Espacio. Cuarta edición del libro de Ching. Eso voy a ponerlo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros debemos de referenciar. Entonces, vamos a colocar nuestra referencia. Ching, coma, Francis. Pero acá también me aparecen dos nombres. Entonces, acá pongo francis.d.k, ¿no? F de Francis, espacio D, punto, espacio K. Y aquí va el año, ¿no? Del libro que vayamos a revisar, ¿no? Y el nombre que es Arquitectura, Forma y Espacio, ¿no? Lo voy a colocar acá bonito, ¿no? Arquitectura, Forma y Espacio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el nombre está completamente escrito? Acá nosotros vemos nada más que dice de K. Pero ¿qué pasaría si acá dice Darío, no sé, Darío Kevin, ¿no? Entonces también ponemos las iniciales, F, D, K. Todas las iniciales. Miss, pero en este caso el libro solamente a mí, ¿no? Pasa. Solamente me dice Francis Ching. Ah, ya, entonces respetamos y solamente vamos a colocar Francis Ching. Pero Miss, yo sé que él se llama Darío Kevin. Pero si en el libro solamente te aparece de esta forma, debemos de colocar la referencia como nos aparece. Si acá nos aparecen todos sus nombres completos, colocamos la referencia con todos sus nombres completos. ¿Ya? Tengamos también bastante cuidadito con esas iniciales. Ahora, pasa que actualmente, como les decía, no solamente tenemos materiales físicos, sino también digitales. Entonces, para lo que son los materiales de los libros impresos, lo que nos dice APA es de que debemos de colocar la ciudad y el país. ¿Por qué? Porque hay muchas homonimias. Si yo, por ejemplo, colocara que este libro ha sido en Mérida, no podrían ustedes determinar si se refiere a Mérida, la ciudad de España, o a Mérida, ciudad de México. Entonces, para el caso de libros impresos, sí debemos de precisar la ciudad y el país. Para el caso de los libros digitales no es necesario. ¿Ya? Entonces, tengamos siempre esos detallitos con mucho cuidado. Entonces, me confirman, por favor, si todo está quedando claro, si necesitan que repita algo, para ir ya, si no, por los ejemplos. Margarita, hay una consulta de Sally que dice, ¿el orden alfabético debe tomarse en cuenta al primer apellido de cada referencia? Correcto, gracias. Exactamente, Sally. Se refiere al primer apellido. Vemos aquí, cuando hemos armado ya nuestra estructura, es el apellido del autor principal del libro, ¿no? Viéndolo aquí con otro casito, ¿no? Acá tenemos varios autores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente lo único que nosotros acomodamos en la bibliografía o en la referencia es lo ordenamos, ¿no? En forma alfabética. Pero lo de adentro sigue manteniéndose como está en el libro, como nos aparece en el libro o en la revista o en el artículo. Nosotros solamente ordenamos las referencias. Gracias por tu consulta, Sally. Muy bien.
Entonces, paso a los ejercicios para las referencias bibliográficas de documentos físicos. ¿Okay? Acá he sacado los casos más conocidos, los que más se utilizan por sí. ¿Okay? Por ejemplo, caso emblemático en todos son los libros de forma física. Entonces, para esta entrada, nosotros vamos a utilizar el dato del primer apellido, ¿no? Datos de los autores, entre paréntesis el año, punto, el título del libro, que va a ir en cursiva, punto, el lugar, dos puntos, la editorial. Con un ejemplo, tenemos a Alarcón, ¿no? Coma R, en el año 94, punto, espacio, y en cursiva, el libro se llama Métodos y Diseños de Investigación del Comportamiento. Y entre paréntesis colocamos, ¿no? La edición, segunda edición. Lima, Perú, dos puntos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, fondo editorial. ¿Ya? Entonces, esto es la referencia básica. La referencia básica cuando vamos a checar de un libro impreso. Ahora, pero los libros impresos tienen también sus particularidades, porque, por ejemplo, podrían ser de libros de 2 o más autores. Como les dije, si hay 2 autores, ponemos autor 1 y autor 2. Como este libro está en inglés, no voy a utilizar la I que nosotros utilizamos, que es la Y, sino voy a utilizar el ANT o ASPER, ¿no? Que es la I inglesa, forma un 8. Y también colocamos el año, el título en cursiva, ciudad y fondo editorial. Acá vemos cuando son ya 3 autores, autor 1, autor 2, autor 3, el año, punto, y en cursiva el título. Siempre las preguntas que también hacen aquí. Miss, si es que hay un subtítulo, ¿no? Entonces va 2 puntos, espacio, y en minúsculas colocamos el subtítulo. ¿Cuándo es un subtítulo? Voy a regresar a mis ejemplitos. Parece que acá hay un libro. Voy a ver esta portada. Lo siento, mi internet no me está ayudando el día de hoy. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si me cargó. Aquí está. Entonces yo tengo esta portada, tengo este libro. ¿Ya? Que este libro también está en forma física en la biblioteca. Entonces, tengo aquí arquitectura, forma, espacio y orden. Entonces, ¿dónde es el subtítulo? Porque forma una oración abajo. Aquí, arquitectura sería 2 puntos, forma, coma, espacio y orden. El forma, espacio y orden se convierte en su subtítulo. O también, cuando reviso, ¿no? Acá también lo vemos que siempre está en la parte de abajo. O también vemos en el título original. En el título original lo voy a acercar, ¿no? Vemos el título, arquitectura, punto, forma, espacio y orden, ¿no? Entonces vemos que acá también lo consideran como subtítulo. De esa forma podemos decirlo, que forma, espacio y orden es parte del subtítulo. Entonces en mi ejemplito, por eso, arquitectura, 2 puntos, espacio y lo demás, ¿no? Entonces ya voy formando también mi referencia, ¿no? Espacio y orden, ¿no? En este caso tengo la cuarta edición. Entonces aquí, antes de cerrar, debo de colocar el paréntesis, cuarta ed. Y nótese que aquí va, ¿no? La A va en exposición o el superíndice, ¿no? ¿Cómo se le denomine en cada uno de nosotros? Hay personas que le dicen exponencial porque utilizan este término del Word, el exponente, pero el término correcto es superíndice. ¿Ya? Y acá va cuarta, ¿no? Acá va cuarta punto ed. Y así de esta forma vamos a ir armando nuestras referencias. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Ah,
¿no? Madrid ESIC, y es el nombre de la editorial. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un autor corporativo? ¿No? Por ejemplo, si tuviéramos a SUNEDU, algún ministerio y demás. Lo que nos dicen es que la entrada principal debe ser el país. Por ejemplo, para el Consejo Nacional del Ambiente, ¿no? Que es una institución peruana, gubernamental, debe de ir Perú. Perú, Consejo Nacional del Ambiente. Si tuviéramos un ministerio, va también, como es gubernamental, iría Perú, Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si es una institución internacional, como la Organización Mundial de la Salud? Entonces, aquí ya no va, ¿no? Ya no va el país, sino de frente se coloca Organización Mundial de la Salud. Voy a colocarlo en el Word, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Y aquí, ¿no? El año que corresponde, ¿no? Si es que estuviera haciendo un documento de esto. Un error que ocurre bastante con esto es de que hacemos esto. Por ejemplo, colocamos ONP, ¿no? Y aquí el año. Cuando esto no está permitido, esto está mal. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Colocar el nombre completo, ¿no? ONP, no colocar tampoco acrónimos, ¿no? Como SUNEDU, tampoco, sino debe de ir el nombre completo que corresponda, como en este caso, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más tenemos por aquí? Cuando solamente querramos referenciar a un capítulo del libro. Pasa bastante esto en los libros de Derecho, Medicina, ¿no? Que a veces tenemos amplios libros, ¿no? Un libro, por ejemplo, podría tener hasta 1000 hojas. Y en estos casos, ¿qué es lo que pasa? Que hay un autor diferente por cada capítulo. Regresando a mi estructura, por ejemplo, voy a alejarme. ¿No? Acá está mi librito de forma espacio, ¿no? Que es solo de un autor, pero quiero mostrarles esto. En la tabla de contenido, todo ha sido escrito por un solo autor. Pero ¿qué es lo que a veces ocurre? Que este capítulo ha sido escrito por un autor, este por otro autor, este por un tercero, por un cuarto, por un quinto. Es decir, cada capítulo tiene su propio autor. Entonces, si yo quiero ser específica y decir, por si acaso, yo no he leído o no he referenciado, no voy a referenciar todo el libro, porque no he leído todo el libro. Solamente quiero referenciar ese capítulo exacto donde ese autor exacto me habla. Entonces, para ese caso, debemos de colocar primero al autor del capítulo, ¿no? El año del libro, el título del capítulo y después colocamos el autor total del libro, ¿no? Que en estos casos, cuando es un autor diferente por título, no hay un autor general, sino lo que hay es un editor o un compilador o un director, ¿no? Que se encarga justamente, un coordinador que se encarga de checar con los demás autores las publicaciones. Entonces, volviendo al ejemplo, sería el autor del capítulo, el año del libro, el título del capítulo en el nombre de la persona responsable de todo el libro, que podría ser un editor, un compilador, ¿no? El título del libro en cursiva, el rango de páginas de este capítulo y ya los datos de editorial, ¿no? Como país y lugar. Ahora, ¿qué pasaría en el caso extremo de que no tengamos a un autor? Miss, pero usted me dijo al inicio que sí o sí debe de haber un autor. Sí, es lo ideal. Pero como les decía, puede que ustedes citen algún material, tal vez algún documento que no tenga un autor. Entonces, en vez de que el autor sea mi entrada principal, ¿no? Sería ahora el título mi entrada principal.
Pero nótese que el título del libro no iría en cursiva, sino iría en letra normal. Entre paréntesis se colocaría el año, segunda edición, ¿no? Y los demás datitos que corresponden, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no tengo al autor, sino tengo un libro con editor, ¿no? Entonces, en este caso, utilizo la abreviatura que corresponda, que para editores es ED. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las revistas? Las revistas son publicaciones seriadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienden a difundirse en un determinado tiempo. Por ejemplo, hay revistas que son mensuales. Quiere decir que mes a mes salen. Hay revistas que salen semanalmente, cada 15 días, de forma semestral, de forma anual, ¿no? Bianual, etcétera. Cada revista va a su determinado tiempo con sus determinados plazos. Y por eso no todas las revistas tienen estas fechas definidas. Entonces, esta es la estructura de los casos más frecuentes. Por ejemplo, cuando ustedes encuentran un artículo, siempre va a tener el autor, nuevamente, la fecha, el título del artículo, pero ahora la cursiva sería el nombre de la revista. En cursiva también iría el volumen y entre paréntesis el número. ¿Qué es el volumen y qué es el número? Son nuevamente el orden que tiene cada revista. Así como les dije que cada revista sale, ¿no? De forma semanal, quincenal, hay algunas que tienen volumen o tienen número. Para ponernos un ejemplo, tengo acá descargado esto es un protocolo. Tengo acá un artículo, ¿no? Acá vemos el título, vemos el nombre de la revista arriba, ¿no? Es un título, una búsqueda original, ¿no? Acá están los autores, ¿no? Y acá está, ¿no? Corresponde, acá está la introducción y demás. Y acá está el enlace DOI, porque es una revista digital. A ver, este artículo, ¿dónde me aparece? Aquí está, ¿no? Acá me dice el nombre de la revista y el año cronológico, que es del año 2020, y en este caso me aparece el número, que es el dato que está dentro del paréntesis, el número, ¿no? No todas las revistas lo dicen literalmente, ¿no? Como han visto, está aquí en la parte de abajito, ¿no? Ahora, si buscamos una revista, probablemente lo diga en la portada, pero como es un artículo que estoy revisando, acá no lo coloco, ¿no? Pero si fuera a revisar una revista física, en el caso de las revistas físicas, lo tienen ahí, a libre disposición. ¿Ok? Entonces, Margarita, esos dos datitos los sacamos de ahí. Sí, dime. hay una consulta. Dice, los periódicos también son usados como referencia de revista, ¿no? Claro. Genial. Sí, tengo acá la referencia de artículo periódico. No te preocupes, voy a ir por ahí. Pero muchas gracias por hacer tu consulta. ¿Ya? Entonces, es también justo. ¿Qué son las publicaciones periódicas? Perdón, seriadas, ¿no? Son las revistas. Se consideran las revistas, las de magazine o ocio, las revistas académicas, los periódicos, ¿no? Y tal vez algún semanal o suplemento. ¿Ya? Todos esos entran dentro del componente de artículos seriados y tienen esta estructura. Entonces, tengo un ejemplo también, no se preocupen, para periódico que les voy a mostrar. ¿Ya? Para el caso de un artículo de revista académica, de una revista física, recuerden que estamos hablando por el momento solo de lo físico. En un momento ya nos vamos a lo virtual. Entonces, de una revista física, tenemos, como ven, al autor, la fecha, el año, el título del artículo y en cursiva colocamos el nombre de la revista. Acá debería de ser punto, en vez de la coma, acá debe ir un puntito, espacio y en cursiva va el volumen. Entre paréntesis el número de la revista y las paginaciones de este artículo, ¿no?
Entonces, ¿dónde vemos esos datos? Como les decía, se ven en la tabla de contenido. Voy a mostrarles. Aquí está. Voy a mostrarles en nuestro servicio de kiosco virtual, como tenemos revistas impresas, les voy a mostrar cómo se visualiza o de dónde podemos sacar ese datito, ¿no? Por ejemplo, aquí está una revista de derecho. Voy a ver su portada, ¿no? Entonces, aquí, perdón, ¿no? Aquí ya nos sacamos el año cronológico, el mes y el número. Quiero ver la imagen nada más. Espérenme un ratito. Ya aparece con el vínculo. Creo que sí, acá solamente ya me aparece el texto. No me aparece ya la portada. Pero voy a googlearla entonces para que las pueden ver, ¿no? Una revista. Para que vean la portada, sobre todo, y de dónde pueden sacar. A ver. Aquí está. ¿No? En esta, no se nota muy bien. Ya. En la portada de los libritos, aquí, por ejemplo, en esta sección de acá, dice el año y el número, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la revista impresa, pueden sacarla de aquí, de la portada de toda la revista, ¿no? Entonces, siempre damos cuidado con eso. Aquí, por ejemplo, acá lo dice también. En esta revista América Economía salen las portadas, ¿no? Porque son revistas impresas, ¿no? En el caso de las digitales, ya no tienen mucho ese dato en la portada, sino lo tienen dentro de la página web, que también les voy a mostrar otro ejemplito. Ahora, pasa que hay revistas impresas que tienen paginación discontinua. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que tenemos una revista, un artículo, perdón, que estamos leyendo interesante y que inicia en la página 123. ¿No? Estamos leyéndolo, vamos por la página 125 y ahí se corta. Por algún momento. O incrustan publicidad, ¿no? O incrustan otro artículo. Entonces, en esta revista, en este artículo, ¿qué te dicen? Por ejemplo, continuará en la página 131. Entonces, de la 125 te vas a la 131 y ahí sigues leyendo. Cuando las páginas están así, se conoce como paginación discontinua. Entonces, tiene la misma estructura, pero en el rango de páginas debemos de precisar solo las que donde está el texto, ¿no? Entonces, eso. Y como les decía ya, para aclarar la consulta de la persona que la realizó, el caso de los artículos de periódico va la misma estructura, solamente que en cursiva va a ir el nombre del periódico. Pero como es un periódico y tenemos la fecha completa, día, mes y año, debemos de colocarla ahora eso en el paréntesis. Por ejemplo, autor, entre paréntesis, ¿no? Día, mes y año, punto, el título del artículo y en cursiva el nombre del periódico. Y después la paginación que corresponde. En el caso de los periódicos, no todos tienen página 1, página 2, sino a veces están por secciones, ¿no? Sección A, ¿no? A1, A2, A3, A4, ¿no? O sección cultura, cultura 1, cultura 2, cultura 3, cultura 4, ¿no? Entonces va a depender del periódico que vamos a estar revisando. ¿Qué pasaría si nuevamente tenemos un artículo de periódico pero que no mencionan al autor? Que pasa bastante con las columnas, por ejemplo. Entonces, el título vuelve a ser la entrada principal o el encabezamiento principal, ¿no? Y todos los demás datitos. ¿Ok? Ahora, en el caso de una tesis impresa, va la misma estructura, ¿no? Autor, año, el título de la tesis en cursiva, pero entre paréntesis tenemos que colocar el grado por el cual estamos revisando. Porque sabemos que hay tesis para optar el bachiller, tesis para optar el título de ingeniero, tesis para optar el grado de maestro, el título de maestro, con mención en Derecho Procesal Penal y Procesal Penal, ¿no? O grados para optar el título de arquitecto, ¿no? Entonces, todo eso que sale en la tesis impresa, debemos de colocarla
en el paréntesis. Y después los datos, el nombre de la institución y el lugar. En el caso de las referencias de simposios y conferencias, también van los autores que han dictado este simposio, la fecha. Normalmente se tiene el mes y el año, ¿no? Porque como es un simposio o una jornada, duran varios días. Entonces solamente ponemos el mes y el año, el título de la ponencia y después la persona encargada de dictar toda o de haber sido la coordinación, ¿no? Que en estos casos algunas veces tienen el título de presidente del Congreso, coordinador, ¿no? Responsable. Entonces colocamos también su cargo y después en cursiva va el título de la ponencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita organizamos las jornadas de arquitectura 2020 y alguno de ustedes escribe algo, presenta algo. Entonces yo referenciaría así, por ejemplo, Quispe Juan, ahora en agosto 2020, publicó el artículo La arquitectura en el Perú post-COVID. Esto fue presentado podría ser, si la Universidad Continental, la Escuela de Arquitectura, el programa de arquitectura lo ha realizado, programa académico, arquitectura, si ellos son los líderes, o si ha habido una persona a cargo, ¿no? Por ejemplo, tal vez ha sido el director Saúl, perdón, ¿no? Entonces pondría a él como coordinador, como presidente, y después, ¿no? El título de la jornada, que era arquitectura, ¿no? Jornadas de arquitectura en el 2020, punto, y escribimos el término. Simposio llevado a cabo en y el nombre del simposio, que también son datos que se complementan. Y el lugar del congreso que se llevó a cabo. ¿Okay? Esto también se están dejando poquito a poquito de utilizar, pero los menciono por si tienen este caso. ¿Ya? Ahora sí entramos a los documentos digitales, solo para aclararles que ahora, por la cantidad excesiva de información que tenemos en la red, ¿no? Se ha generado un DOI. ¿Qué es el DOI? ¿O dónde aparece el DOI? ¿O por qué aparece el DOI? Actualmente tenemos muchísima información, como les decía, ¿no? Tenemos información en Internet, de forma exponencial, ¿no? Ahorita mientras estamos hablando ya han publicado miles de artículos, entonces hay demasiada información. Entonces, pero ¿cómo sabemos de que es una información verídica, de una fuente confiable, ¿no? Que podamos utilizar, ¿no? Para eso están las plataformas oficiales. Entonces, pero, ¿cómo identificamos de que están colocando correctamente los campos, ¿no? Como, por ejemplo, sabemos de que están colocando el título correctamente, el autor correctamente. Para esos casos, en este entorno digital ha aparecido el DOI, que viene a ser como el DNI de un documento digital. Por ejemplo, para mi artículo digital, que yo lo saqué de la web, ¿no? De una revista en línea, nótese que aquí en la parte de abajo tiene su DOI. Entonces, ¿qué es este DOI? ¿Qué es este pequeño número y enlace? Es que me va a decir, ¿no? Viene como a reemplazar al enlace URL, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Porque en este DOI yo voy a encontrar todos los datos de este artículo. Como les decía, similar al DNI, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se llaman, por ejemplo, voy a poner el caso, ¿no? Tengo una amiga que se llama María Fernanda, pero de cariño todo el mundo le dice Maffer. Entonces, pero ella no se llama así, ella no se llama Maffer, pero todo el mundo le dice Maffer. ¿Qué aparecería en su DNI? Su nombre completo, su nombre original, ¿no? Su nombre, María Fernanda y demás. ¿Qué más aparece en el DNI? Nuestra fecha de nacimiento, no la fecha que yo estoy diciendo a todo el mundo, ¿no? Sino la fecha original de mi nacimiento, que en el caso de un documento digital es la fecha de publicación, ¿no? La fecha de publicación o la fecha de aceptación o la fecha de recibimiento, ¿no? ¿Qué más tenemos en el DNI?
nuestros dirección, la dirección donde yo vivo, ¿no? No la dirección de mi mamá, sino la dirección donde yo legalmente acepto que vivo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El enlace donde está el repositorio, donde está este artículo. ¿Qué más tenemos en nuestro DNI? Tenemos, por ejemplo, datos adicionales, ¿no? Si que vamos a hacer donación de órganos y demás. Entonces, aquí vamos a ver detalles adicionales, ¿no? Entonces, el DOI, justamente, que es este código único, ¿no? Que va a vincular este documento digital. Es una serie de letras y números que les voy a ir mostrando con los ejemplos, ¿no? En el caso de un libro digital que tiene, porque pasan casos que no todos los libros digitales tienen DOI, ¿no? La mayoría ya lo está teniendo, pero no todos lo tienen. Entonces, ¿qué pasa a mí si no tiene DOI? Entonces colocamos el URL del recurso. Así como en el libro físico, el autor, el año, el título en cursiva, ¿no? Si hay segunda edición, y colocamos el famoso recuperado de y el enlace, ¿no? En este caso está vinculando a la plataforma de libros. ¿Qué pasa a mí si hubiera el DOI? Entonces, autor, bueno, en este caso son editores, ¿no? Año, título, y aquí colocamos el DOI. Si es una tesis digital, al igual que lo físico, ¿no? Autor, año, título en cursiva, entre paréntesis, tesis para optar el grado de, tal, tal, recuperado de y tal, el enlace, ¿no? Entonces, tengamos siempre a la mano nuestro enlace DOI o nuestro URL. Ahora, en el caso de las publicaciones periódicas, estas publicaciones seriadas, por ejemplo, para los artículos de revistas, colocamos, perdón, es este de aquí. Para los artículos de revista o artículos académicos, estos se conocen como journals. Entonces, ¿qué tenemos? El autor, año, el título del artículo y en cursiva, como una revista impresa, va el nombre, el número, volumen, el rango de páginas y el recuperado de y el enlace. Ahora, ¿qué pasa si está en una web? ¿No? ¿Qué pasa si yo estoy referenciando una página web? Normalmente una página web tiene entradas, fechas completas. Entonces acá colocamos al autor, ¿no? del artículo de la web, ¿no? Colocamos la fecha de publicación del artículo. Voy a ver si tengo aquí un ejemplo. Creo que era, a ver, de Clinical, ¿no? Por ejemplo, tengo este artículo de retorno a las bibliotecas después de retomar el servicio de bibliotecas después del COVID, ¿no? Y acá vemos al autor, Jim Duncan. ¿Cuándo escribió este artículo? El 7 de abril del 2020, ¿no? Entonces, si yo quisiera referenciar este artículo, tengo acá el título, tengo acá el autor y tengo aquí el dato de publicación de la fecha. Que esos son los datitos que voy a colocar aquí, ¿no? Recuperado de y el enlace. Que aquí vemos el enlace, ¿no? Estos son para las páginas web, ¿no? Ahora, lo normal es de que nosotros querramos referenciar un artículo o una sección dentro de una web, pero si queremos referenciar toda la página web, ¿no? Lo cual no es tan recomendable, porque en teoría deberíamos de referenciar una parte, nada más, ¿no? Pero si queremos referenciar toda la página web, nuevamente el nombre de la página, el año, en este caso de toda la página, la creación de la página, tenemos que encontrarla. Normalmente aparecen en la parte de About o sobre mí, sobre la editorial, sobre la empresa, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Indican que es un conjunto de bibliotecarios, ¿no? Acá está. Esta página fue creada en el 2017, ¿no? Por un conjunto de bibliotecarios y demás, ¿no? Entonces, esos son los datos que nosotros colocamos aquí. El nombre
de los autores, ¿no? De la página, el año de publicación, el título de la página web y el recuperado de y el enlace. Por ejemplo, aquí, que el autor se llama Click, que es Colorado Library Consortium. Entonces, ahí coloco Colorado, tal, en el año 2017, creó su página que se llama Click, ¿no? Y acá está el enlace, ¿no? De la página. Acá colocamos la página, clickweb.org. Ay, perdón. ¿No? En el caso que queramos referenciar un video en línea, ¿no? Que puede ser de diferentes plataformas, siempre debemos de considerar el autor. Si no hay el autor, podemos tener al productor, podemos tener al narrador, ¿no? Identificado, el año, ¿no? O los datos, ¿no? Por ejemplo, en un video a veces aparecen los datos completos, el título y recuperado de y el enlace. En el caso de un blog, colocamos al autor, ¿no? Tal y como nos aparece, porque a veces en los blogs utilizan, perdón, nombres o alias, ¿no? Por ejemplo, Pete Meyers, que es como su nombre artístico de esta persona, la fecha de publicación del blog, el título, mensaje en un blog y el recuperado de. No se olviden siempre colocar la sangría respectiva, ¿no? Estos son algunos de los casos más frecuentes, ¿no? Que hemos estado recibiendo nosotros. Nos comentan, por favor, si tienen alguna consulta adicional, ¿no? Si les ha quedado claro. Y ya solamente para finalizar, les comento que dentro del Hub de Información contamos con un libro que se llama Cómo escribir textos académicos según normas internacionales, donde se da ejemplos cómo utilizar APA, IEEE, MLA, Vancouver e Incotec, que son una de las normas más conocidas, ¿no? Donde van a encontrar más casos y similares. Esto está disponible en la plataforma EBSCO eBooks para que la puedan revisar con toda confianza. Entonces, queda atenta. Si es que hay alguna duda, consulta, por favor. Sí, hay dos preguntas. Dice, ¿cómo se colocaría si fueran los documentos que se subieron en algún portal de un ministerio del Perú? Ya. Y la segunda es, ¿también se pone el día que fue consultada dicha página web? Ok, gracias. Gracias por las consultas. En el caso de una página web institucional, voy a regresar aquí, entraría lo de autor corporativo. Ejemplo, si estás revisando la página del Ministerio de Trabajo, Perú, Ministerio del Trabajo, el año de la página, como les dije, siempre busquen donde dice sobre nosotros, contáctenos, ¿no? Ahí para que vean el detalle. Después el título de la página, ¿no? O como les dije, la sección tal vez, ¿no? Dentro del Ministerio de Trabajo, a ver, voy a poner el ejemplo, ¿ya? Ministerio de Trabajo, ¿no? Aquí está, este es el nombre. Tan, taran. No, esta no es su página, esta es la página del gobierno. No, tiene que ser una página, a ver, una página. Esta no es, esta es la página del gobierno. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si reviso esta noticia? ¿Ya? Y quiero referenciarla. Entonces, esta noticia pertenece a la página go.pe, que es la plataforma digital única del Estado peruano, ¿no? No pertenece al ministerio, sino está dentro de esta página gubernamental. Entonces, iría como aquí, como autor corporativo, ¿no? Perú, ¿no? Plataforma digital única del Estado, ¿no? La fecha, que aquí no me aparece, acá está, 14 de agosto, ¿no? Que es la foto, la fecha de la foto, entonces puedo tomarla como referencia, ¿no? Y aquí está el enlace que voy a utilizar, ¿no? Entonces, para la persona que hizo la consulta, si estamos utilizando de una página gubernamental, primero debemos de revisar bien que si es la página de ese ministerio. En este caso vemos que yo he googleado, pero está dentro
de esta plataforma, ¿no? Es como una sección, ¿no? Dentro de la página GOPE está una sección que habla sobre el Ministerio de Trabajo. Y hay otra sección dentro de noticias, ¿no? Entonces, eso es uno. Y dos, para la persona que hizo la consulta de fecha de consulta, fecha de recuperado, APA solamente considera una sola fecha, y es la fecha en la de publicación del post, ¿no? O de la página, o de la creación de la página. No la fecha en la que, no en la fecha en la que lo visitamos, ¿no? Eso se consideran en otros estilos. En otros estilos sí te piden la fecha en la que visitaste, la fecha en la que se actualizó, ¿no? La fecha de creación, ¿no? Pero en el caso de APA solamente nos piden, y aquí lo voy a poner, la fecha de publicación de la página web, ¿no? O la fecha de publicación del artículo, si es que estamos mencionando solo un artículo. ¿Me confirman, por favor, si hay alguna otra duda adicional? Sí, hay otras dos. Dice, el orden alfabético. Ah, no, eso ya está. Dice, una consulta, la nota de pie de página, ¿en qué formato se utiliza? Porque según me indicaron no corresponde a APA. Claro, eso ya es dentro de los términos de citas, ¿no? Actualmente APA ha surgido tiene varias versiones, ¿no? Ya ahorita ha sacado la 7ª edición del año 2020, está en el idioma inglés todavía, no salió su versión en español, pero sí, la verdad hace bastante tiempo se ha dejado de utilizar nota al pie de página, es el nombre correcto, ¿no? APA ya no lo está utilizando, ¿no? Entonces, sí, eso sí, por favor, nuevamente, siempre consultemos. Tema de citas, ¿qué citas vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar cita corta, cita larga, cita de paráfrasis? ¿No? ¿Qué citas? Entonces, esas preguntas las hacemos al momento de la presentación de nuestros trabajos. Como le decía, si voy a hacer una tesis, coordino con el área de grados y títulos para que me confirmen qué citas están considerando, ¿no? Si solamente la cita corta, la cita larga, ¿no? La cita de paráfrasis, ¿qué citas puedo utilizar dentro de mi trabajo? Pero sí, para responder tu pregunta, sí, hace ya bastante tiempito, esa cita ya salió del mercado. Pero gracias por realizar tu consulta. Ya hay una más, Gianfranco porque está queriendo hacer la pregunta, le ha levantado la mano. Ya tienes activado el micrófono, Gianfranco Peña Palomino. No sé si puedes. después de esa le hago la pregunta. Gianfranco, tienes activado el micrófono, puedes hacer la pregunta directamente. Ya, creo que se durmió. Hay otra pregunta. ¿Cómo se citará correctamente el PDU? El PDU es el Plan de Desarrollo Urbano. Está dentro de una página. Es una norma técnica. ¿Me podrían precisar eso, por favor? Porque sí es la primera vez que lo escucho. Es una norma técnica local. Oh, ya. Entonces, no hay problema. Les voy a pasar, ahorita a la mano no tengo mi APA, pero les voy a pasar un ejemplo a los organizadores para que junto con la grabación se les puede adjuntar. Si es para las normas técnicas, es necesario ver justamente, ahorita no tengo uno de mis ejemplos. Sí, no es muy común el tema de las normas, pero sí he visto casos. Ahí, no tengo una norma a la mano. Ya. Pero en las normas técnicas, ¿qué es lo que? Ajá, por ejemplo, tengo un decreto supremo. Siempre tenemos, así como los decretos, las normas, siempre tienen una numeración o una codificación. Entonces, eso es uno de los datos que tenemos que revisar siempre. ¿Ya? Tiene justo unos términos, unas palabras exactas que ahorita a la mano no los tengo, pero si gustan, se los envío a los organizadores para que se las puedan compartir a ustedes. ¿Ya? Tengo que revisar bien mi, mi norma APA para poder socializarles y no darles un dato incorrecto. Ya. Eso sería pendiente. Se va a colocar, como saben, esto se está transmitiendo en vivo en el Facebook, así que ahí en uno de los comentarios se les va a poner la información complementaria, chicos.
Eso sería todo, Margarita, si no hubiera otra consulta, chicos, porque lo mismo que va a aplicarse al PDU se va a aplicar al PDM, entonces por ahí iría sus consultas para los chicos de títulos. Aprovechen, chicos, en hacer cualquier duda en este momento. Tal vez, no sé, si es la primera vez que ven APA y no tengan ninguna consulta. Normalmente todas las preguntas suceden cuando estamos ya desarrollando el trabajo o ya estamos desarrollando las referencias, ¿no? Y vienen las preguntas. En este caso, ¿qué hago, no? O, no, por ejemplo, si tengo un plano, ¿qué debo de colocar, no? ¿Qué pasaría si a mi referencia no tiene un título ni en inglés ni en español, si no lo tiene en otro idioma? O sea, ¿qué hago? En esos casos, con mucho gusto, nosotros atendemos sus consultas. Dentro del Hub tenemos nuestro servicio de bibliotecario virtual que está disponible desde nuestra página web, en este caso de toda la página. Con mucho... Ay, creo que escuché mi eco, disculpen. Entonces, si ustedes tuvieran alguna consulta, duda, pueden hacerla a través de nuestro bibliotecario virtual. Tenemos acá habilitado nuestro chat. Solamente colocan su nombre, su correo, ¿no? Un número telefónico y el mensaje y nosotros les vamos a ayudar, ¿no? Si necesitan, si tienen problemas con algún servicio de la biblioteca, nos escriben aquí al bibliotecario. Si desean una capacitación sobre temas de APA, sobre Mendeley, sobre cualquier otra cosilla, tenemos también nuestro calendario de capacitaciones que está disponible para todos ustedes, ¿no? Desde también la página web de la biblioteca, del Hub de Información. En esta sección van a poder ver todos los talleres que estamos ofreciendo de forma mensual. A ver, un momentito mientras me va cargando, ¿no? Aquí pueden ver todos los talleres que tenemos para ustedes, ¿no? Y que, como les digo, son completamente gratuitos. Nosotros desarrollamos para que ustedes puedan conocer, ¿no? Qué infografías, qué plataformas. Ahorita que ustedes son tesistas, imagino que están desarrollando su marco teórico. Entonces, por ejemplo, qué bases de datos me recomiendan para utilizar? Aquí, con gusto, nosotros estamos capacitándolos, ¿no? O como les decía, también hay la capacitación de Mendeley para gestionar sus referencias, ¿no? Que también la vamos a dictar para ustedes. ¿Me escuchas? Hola, hola. Te escucho bajito. Lo que pasa es que nosotros en esta semana justo tenemos muchas de esas capacitaciones puntuales. Exacto. Durante esta semana. Entonces creo que eso sería más bien para el cierre, porque en esta semana va a haber un montón de capacitaciones. Yesenia, creo que tienes alguna pregunta. Está activado tu micrófono. Sí, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Mi duda va por el lado de que yo he estado trabajando, o mejor dicho, para mi marco teórico, he agarrado una publicación de un estudio de arquitectos que apoyó para hacer un plan de sostenibilidad en ambientes públicos, ¿no? ¿Cómo cito eso? Ok, Yesenia, ¿dónde está la publicación? ¿La tienes de forma impresa en la web? La tengo en PDF. Sé que está también cargada en la página web de este estudio de arquitectos. Entonces tendrías que referenciarlo con este estilo de aquí, como artículo de una página web. Y aquí en el recuperado de podrías colocar el enlace donde tú visualizas este PDF, ¿no? O la página previa a donde se descarga el PDF. Ahora, tengo una duda con respecto a eso, porque no aparece el año. ¿En el PDF tampoco aparece el año? No, he buscado en la red donde está colgada, solamente hay fechas de las imágenes tomadas para esta publicación, pero no hay la fecha exacta de esta publicación. Ya, entonces ahí podremos utilizar esta abreviatura que les dije al inicio. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Si no tenemos, que justamente pasa bastante en las páginas web, colocamos el SF, que sería sin fecha. Si tú
informes, si tu información está en español. Si estuviera en inglés, el ND, que significa no date. ¿Ya? Ok, y señorita, tengo otra duda también. Yo he estado utilizando portales web donde hay información de proyectos arquitectónicos, sobre todo, ¿no? Donde dan referencia a metrados, a procesos de construcción, pero no especifican quién cuelga esto, sino solamente lo referencian a que fue información dada por el grupo de arquitectos que elaboró el proyecto, ¿no? Ahí, ¿con qué, cómo cito eso? ¿A quién lo pongo como autor? El proyecto fue organizado por, el texto que tú estás leyendo del proyecto fue organizado por una persona o un conjunto de personas o una agrupación. Lo que referencia a la página es que toda la información colgada en ese espacio fue entregada por el grupo de arquitectos que elaboró el proyecto. Ya, ¿y ellos tienen un nombre como organización? Este grupo En algunos casos sale estudio, arquitectura y diseño, digamos, ¿no? En otros casos sale el grupo o el equipo que trabajó dentro del proyecto. Claro, ellos serían los colaboradores. En este caso, yo te diría que coloques el título del grupo, ¿no? Porque es en este caso serían los autores que están realizando, ¿no? Si no tienes el dato de los colaboradores, puedes tomar el dato de la asociación, ¿no? Que me estaba diciendo, creo que se llamaba Arquitectura y Estilo, ¿no? Entonces, ese dato podrías colocar, ¿no? Entonces, porque no te están mencionando en todos los proyectos, como me dicen, a los colaboradores, que eso sí justamente sería lo interesante, ¿ya? Entonces, podrías tomar ese dato para elaborar tus referencias. Ok. Y mi última duda sería lo siguiente. Por decir, yo tengo como un referente un proyecto que se ha lanzado de construcción, pero que ahorita está en stand-by, pero no hay ningún tipo de información en la red, excepto algunas publicaciones en diarios, o si no hay memorias en Facebook, ¿no? De más o menos lo que refiere la constructora de. ¿Cómo cito eso? Pero eso me dices que no está publicado. O sea, toda la memoria del proyecto no está publicada en una página específica, sino, por decir, una persona que fue al lanzamiento del proyecto publicó en su Facebook como un resumen de qué está elaborado el proyecto. ¿Y tú has leído nada más el resumen o has leído todo el proyecto? No hay información del 100% del proyecto porque yo incluso he ido a la constructora, pero ahorita como está todo paralizado, no me pueden facilitar información. Ya, ahí lo que diría, ¿no? Para la persona que está haciendo la consulta, sorry, se me ha ido tu nombre, revisa si esta información que estás adquiriendo te va a ayudar, si te va a complementar. Porque algo que debemos de tener presente es de que todos nuestros documentos, los archivos, los proyectos siempre tienen un título definido, un autor, un año y una empresa o institución que avala. Entonces, si tu documento primero no tienes acceso al título completo o a todo el material, solamente estás adquiriendo un resumen. Entonces, no veo muy pertinente que puedas utilizar esa información en tu tesis o en tu trabajo de investigación. ¿Ya? Lo recomendable sería que accedas, ¿no? Si por este tema del COVID se ha suspendido, aunque sea que te puedan escanear, ¿no? Todo el documento impreso para que tú veas quién es el autor del documento y lo puedas referenciar. Esa sería mi recomendación para ti. Muchas gracias. Esas serían, creo, todas mis dudas. Gracias a ti, has hecho muchas preguntas interesantes. Señorita, me estaba olvidando. Yo tengo también como
un referente, no sé si se podrá usar como referente, un expediente técnico de construcción de un equipamiento. ¿Cómo cito eso? Ya, en el expediente sí es un caso especial. Tendría que también revisar las normas para pasarle justamente el ejemplo. Sé que también en los expedientes tienen por números, entonces lo voy Sí, a tienen apuntar. un código. Exacto, un código especial y también tienen una presentación. Entonces, esto también lo voy a apuntar para pasarles a los organizadores, las normas técnicas y los expedientes. ¿Ya? Ok. Entonces, esto quedaría pendiente. Muchas gracias. Gracias a ti por hacer las preguntitas. Bien, ¿alguna otra preguntita adicional? Hay una pregunta de uno de los chicos que nos están viendo por Facebook. Creo que Ujú. es más un tema de conocimiento que otra, pero te la lanzo igual. Refiere a, menciona que, ahí está, es de Franco Sandro. Dice, las referencias en el caso de la UC no es el ISO, entonces creo que hay una confusión de términos, pero te la Ah, lanzo. gracias a la persona que hizo la consulta, Franco, me parece que es tu nombre. Ujú. Como les decía al inicio de toda la sesión, actualmente hay más de 1500 estilos de citación. Uno de esos estilos es la normativa de APA, ¿no? Hay otro estilo que es la ISO 690, sistema numérico. Hay otro que es el ISO 690, sistema de apellido autor. Hay el estilo Vancouver, el estilo Chicago, el estilo AMLA, etcétera. Entonces, sobre tu pregunta, la universidad no solo utiliza ISO, utiliza APA, utiliza Vancouver, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quiénes son las áreas que me dirían qué estilo voy a utilizar? Son las, para el caso si estoy haciendo una tarea, es mi profesor, porque él hace la coordinación con el área de coordinación de asignaturas. Si estoy haciendo una investigación, ¿quién me dice qué estilo voy a utilizar? Es la dirección de investigación de mi respectiva facultad. Si estoy haciendo una tesis, ¿quién me da esta información de qué estilo? La oficina de grados y títulos. ¿Ya? Entonces, eso sí, por favor, considerar. La universidad toma diferentes estilos. Utiliza ISO, utiliza IEEE, utiliza APA, utiliza Vancouver. Pero hay que preguntar, yo como estudiante de este programa, ¿qué estilo debo de utilizar? Entonces, ¿a quién debemos hacer esa pregunta? A las áreas correspondientes. ¿Ya? Muchas gracias por hacerla más bien. ¿Tienen alguna otra consulta adicional? Franco te da una contrarrespuesta y te dice, claro, en ese caso eh, de tesis, el estilo de la oficina es el ISO numérico. Ah, genial, ¿ves? Es otro de los estilos. El día de hoy, Franco, te aviso, este webinar era para el estilo de referencias bibliográficas con APA, ¿no? Para ISO 690, es otro estilo, ellos utilizan justo el término numérico, cambia la redacción, cambia la presentación, ¿ok? Pero el día de hoy solamente hemos tocado el APA. Sí, Margarita, justo Elisa también ya está programado para una charla por parte de ustedes. Chicos, si Exacto. no hubiera alguna otra pregunta. Ah, ya. Hugo Alejandro dice, si utiliza alguna imagen o gráfico, ¿cómo la podría referenciar? La imagen o gráfico pertenece a una página web o pertenece a un libro o un material físico. ¿De dónde estamos sacando esta imagen? ¿No? Si es una ilustración, por ejemplo, que viene, no sé, en algún disco, en un CD, ¿no? Tendríamos que referenciarla dependiendo del documento. ¿Dónde está esta imagen? ¿De qué soporte o de qué lugar de origen la hemos sacado? ¿Ya? Siempre tengamos siempre en consideración esa parte, ¿no? Si es de, por ejemplo, una página web, mejor referencia a la página web completa, ¿no? Entonces, pero si es de una imagen, por ejemplo,
por ejemplo, de una película, entonces referencio nuevamente a la película, ¿no? Al documental de donde estoy sacando. Si es de un artículo, ¿no? Referencia al artículo. Pasa en la arquitectura que a veces revisamos las páginas web y de ahí vemos, ¿no? Los diferentes estilos. Entonces, tal vez sería mejor la página web. No sé si ese dato lo comentó por el chat. ¿De dónde proviene la imagen, porfa? Es de una página web y un libro virtual. Entonces, ahí sí te recomendaría que cites la página web donde pertenece, ¿no? Ahora, si es un libro digital, ¿no? Revisa, por favor, si estamos revisando también el libro digital original. Tengamos en consideración de dónde estamos sacando nuestras fuentes. Si tenemos el copyright, ¿no? Si tenemos el permiso, las licencias, ¿no? Porque hay a veces en internet páginas donde te dan acceso de forma pirata al libro. Entonces, ten cuidado de dónde estamos sacando la información, ¿ya? Sí, mi recomendación, si tienes la página la página web, cita con la página web de dónde corresponde, colocando el URL correspondiente, ¿ya? Esa sería mi recomendación para ti. Muchas gracias por hacer tu consulta. Uy, hay una pregunta, ya se están animando en el Facebook, preguntan, Manuel González refiere y dice, en caso de ser un cuadro o información estadística del INEI, por ejemplo. Genial, gracias. Justo INEI tiene una sección, de hecho, recordar, ¿no? Donde nosotros podemos sacar estadísticas, cuadros, ¿no? ¿Dónde lo tienen ellos? Pueden sacar, por ejemplo, esta imagen. Entonces, esta imagen, ¿dónde está? ¿No? Si yo quiero descargar esta imagen, entonces, ¿dónde está la imagen? Referenciaría a la página del INEI, ¿no? Porque de aquí estoy descargando esta imagen, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí. Entonces, tengamos bastante cuidado de dónde estamos sacando la información, como les dije. Si pertenece a la página web, ¿no? Si tal vez está en un CD o en un DVD, ¿no? También podríamos citar a este DVD, a este CD. Pero si está dentro de la página web, podemos colocarlo aquí. Ahora, que INEI también tiene bases de datos, donde nosotros tenemos microdatos o plataformas para utilizarlo, tipo LSPS, ¿no? Que tenemos que visualizarlo con ese dato. Entonces, chequemos también, ¿no? Porque a veces aquí se visualiza como un Excel, un gráfico, demás. Entonces, si gustan, ese dato también ahorita no lo tengo en la mano. Puedo compartirles cómo se citaría un documento que sale en Excel o en algún software, ¿no? Si gustan, también puedo revisar eso, porque como no es un caso muy frecuente, no lo tengo en la mano, ¿no? Pero si es solamente una imagen dentro de una página web, mi recomendación, referencia a la página web o la sección de donde la está sacando. Gracias por hacer tu consulta. Hay una más que dice, ¿la alineación del texto es hacia la derecha o hacia la izquierda? Muy buena pregunta, gracias. Gracias a la persona que la ha hecho. Creo que es algo que se me ha pasado a mí mencionarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice APA? Es de que la alineación, o sea, el texto, nosotros que tenemos la costumbre siempre, ir acá y justificarlo, ¿no? Siempre justificamos. Por ejemplo, tenemos acá una lista, vamos y justificamos, ¿no? Es lo común, estamos acostumbrados a justificar, todo lo justificamos. ¿Qué es lo que nos dice APA? Que debe de ir alineada a la izquierda, ¿no? Así, no justificada, sino alineado a la izquierda. Gracias a la persona que la hizo, creo que yo no la comenté, pero sí, es un dato muy importante. Ya, ahora sí creo que Margarita, no hay otra consulta, arquitecto subo en el Facebook. Tampoco tengo ninguna otra consulta, creo que ya. Más bien, ya creo que sí. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ustedes. De verdad ha sido
justamente eso es lo que voy, ¿no? Siempre pasan las consultas ya cuando estamos ya dentro del trabajo de investigación, ¿no? Estamos haciendo las normas, ya estamos referenciando qué hago en este caso, qué hago en el otro. Entonces, ya les dejé los principales canales donde se pueden comunicar con nosotros, al servicio bibliotecario, si necesitan una capacitación fuera de las capacitaciones que están organizando, ¿no? Contáctense con nosotros y con gusto les vamos a atender dentro del área del Hub de Información. Entonces, espero de verdad que les haya agradado. No he revisado los chats, pero estoy segura de que hay muchísima información para ustedes. Entonces, les deseo muchos éxitos y me despido. Muchas gracias a ustedes y a los organizadores. Cuídense. Nos vemos. Gracias, Muchas Margarita. gracias, Margarita. Y la Escuela de Arquitectura estamos muy agradecidos. Ya nos vamos a ver seguro más adelante porque hay varios talleres. Sí, chicos, resaltarles que les acabo de enviar un enlace por el chat del Zoom y para que puedan hacer su registro respectivo a las personas que todavía no lo han realizado. Y una vez más agradecer a Margarita y Alison y a todo el equipo de trabajo de Hub de Información que nos van a estar capacitando estos 8 días en 2 rondas de capacitaciones, talleres. Sí, creo que es momento ya para hacer esa invitación, ¿no? Hay un montón de elementos. Toda esta semana tiene que ver más con la parte de investigación. La otra semana es un poquito más para el tema de diseño y presentaciones, pero esta semana es más de investigación. Igual está compartido todo el tema de la virtualidad. Mañana nos vemos entonces, arquitecta Alexandra. Sí, mañana nos volvemos a ver, chicos. Mañana estamos con la capacitación de... Se me fue. No se quede así en incógnita, ¿no? Ya Ajá. igual va a salir en un rato va a salir para que se puedan inscribir y acceder a esta capacitación el día de mañana por el Zoom. El cupo por el Zoom son solo 100 personas, no acceden más, en realidad son 95, ¿no? Así que se inscriben con calma, nos vamos a tener el reporte y mañana nos vemos. Entonces ya nos despedimos con todos los que nos ven por el Facebook. Siempre atentos a sus consultas y dudas y no se olviden, si están en proceso de matrícula y tienen dificultades, ahí está el número de nuestro asistente de la escuela académica. Además, tienen un enlace de Meet donde están activos todo el día. O sea, tú en un momento estás despertándote ahí, despertando y necesitas matricularte y tienes un problema, en el enlace que tenemos en nuestro Facebook está un enlace para que te puedan atender por Meet. Automáticamente tú accedes y hay una persona esperándote para que te pueda atender con todas las consultas y dudas del caso. Es como unas videollamadas automáticas, todo el día están atendiendo por cualquier problema que tengan de matrícula. Chicos, por el Facebook nos vemos, cuídense, hasta mañana. Hasta mañana, arquitecta Alexandra. Hasta mañana, arquitecto Bendezú. Mañana nos volvemos a ver, chicos. Muchas gracias.